diputados, claro que sí. Sí hay gente y sí es correcto a la luz de la Biblia. El gran problema que se notó el día de ayer, principalmente en nuestro estado de Chiapas y Tuxtla, fue que la gente no fue a votar. Un porcentaje muy pequeño fue el que del padrón electoral que fue a votar. ¿Eso nos está diciendo que la gente ya no cree en nuestros políticos? Es cierto, pastor, lamentablemente uno de los males que tenemos en nuestros candidatos, en los partidos, es que ellos están peleando constantemente, entonces no nos enseña ningún ejemplo. Constantemente han caído en ese dime y diretes, ¿no? Estirijale. Entonces, ¿qué ejemplo nos están dando? Por eso es que ya los ciudadanos, nosotros no tenemos confianza ya en ellos. Si ellos están peleando allá arriba, entonces, tal parece que el proyecto no somos nosotros, no es el bien del pueblo, sino pelearse entre ellos, pelear partidos, banderas, puestos. Ese es el problema. No enfocan su campaña hacia el pueblo, hacia la necesidad. Creo que todas sus promesas parece que no son ciertas. Al final no es cierto. Alguien puede pensar, Pastor Julio, que el aspirar a estos puestos políticos de un creyente evangélico, miembro de alguna congregación evangélica, es un riesgo porque cuando llegan se olvidan de Dios. Lamentablemente, pastor, o déjame decir desgraciadamente, así es. Por la presión terrible, pero eso lo da la misma corrupción. O sea, esa levadura corrupta alcanzan a estos políticos y lo tenemos ya históricamente en algunos países donde buenos evangélicos han subido a la presidencia, como en Guatemala, y se han corrompido, han terminado mal, lamentablemente. Yo creo que esto se debe a que han dejado al Señor, han dejado a un lado a Dios por abarcar de lleno hacia la política, y esto los conlleva a terminar mal. Porque desde ahí se nota que el núcleo político absorbe, pero sí es posible que haya personas, como en el caso de Daniel, estaba en medio de una situación difícil, no era su pueblo, no tenía su Dios, pero se pudo mantener firme y poder, con su testimonio, hacer que todo Babilonia pudiera un día doblegar sus rodillas ante el Dios verdadero. Y no solamente Daniel, la Biblia está lleno de grandes políticos, ¿no? Que fueron grandes reyes. Por ejemplo, tenemos a José viviendo la misma situación de Daniel en un país diferente, su idioma, su todo diferente. Sin embargo, este hombre llegó a primer ministro, ¿no? Segundo del rey, y supo trabajar, y supo y jamás apartó de él a ese Dios maravilloso. Fue Dios precisamente que lo mantuvo. Fue un hombre que tuvo mucho éxito en el poder en Egipto. Tenemos al rey David, otro gran hombre, ¿verdad? ¿Por qué no decir otro gran político? Pero Dios estuvo con él, porque dieron prioridad en sus vidas a Dios, y en segundo lugar lo demás, lo político. ¿Usted podría animar a alguien que está viendo hoy este programa, algún abogado, algún hermano que tiene esa chispa para trabajar en el ámbito social, y poder decirle que sí se puede y que podríamos ir pensando para las siguientes elecciones? ¿Por qué no? Van a ser las de presidentes municipales. Claro que sí, yo animo a los hermanos. Como decía, en el pueblo de Dios hay gente muy preparada ya académicamente, políticamente, y los animamos, de veras que sí, los animamos, porque el pueblo de Dios lo necesita. El pueblo de Dios necesita hombres y mujeres que nos representen allá con dignidad, más que todo que representen a Dios, que puedan llevar la gloria de Dios ahí, testificar que con la ayuda de Dios sí se pueden hacer bien el trabajo. Precisamente por la alta corrupción que existe hoy, la gente ya no cree en nuestros políticos. Queremos hombres más que todo temerosos de Dios, que hagan bien las cosas. Yo creo que este no es un programa casual, y bueno sería comenzar a orar, que sea una de nuestras peticiones en nuestros tiempos de oración congregacional o individual, que Dios levante a gente que llegue a las sillas de las presidencias municipales o a cualquier puesto político, que sean de verdad temerosos de Dios.
porque no solamente lo necesita el pueblo evangélico, lo necesita la sociedad. Así es, en general se necesita. Si nosotros queremos que nuestro Tuzla, nuestro Chiapas y nuestro México, el México que soñamos, el México que queremos heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, es necesario que se levanten hombres temerosos de Dios. Hay hombres que tienen esa gracia, que tienen ese don, ¿por qué no decirlo?, ¿verdad?, que se puede conjugar lo uno con lo otro y puedan hacer un buen papel para servir, como usted decía, no solamente al pueblo de Dios, sino también al pueblo, a ese pueblo que no tiene a Jesucristo, que tanto lo necesita. He ahí precisamente que se necesitan esos hombres de Dios para que levanten la bandera de Dios a ese pueblo que no tiene a Jesucristo. Usted habló de José y la situación, el entorno de la familia donde llega a vivir como esclavo cambia, porque dice la palabra que un favor le acompañaba, el favor de Dios le acompañaba, y cuando llega al palacio del faraón, las cosas cambian, porque es un hombre que tiene la bendición de Dios, y eso sin duda alguna puede suceder y debe suceder en nuestros tiempos también. Así es, yo creo que son ellos, esos hombres de la Biblia son modelos, ¿no? Es un espejo para que los políticos cristianos de hoy se levanten precisamente sin perder de vista a esos siervos de la Biblia, y cuando hagan ellos lo que Daniel y José hicieron, en primer lugar a ese Dios maravilloso, creo que todas las cosas, porque la Biblia dice que a aquellos que temen a Dios, todas las cosas les saldrá bien. Muy bien, pues entonces en esta entrevista tan interesante, pues nos están viendo en otros estados y queremos compartir esta visión. Lo anhelamos para Chiapas, sí lo queremos para Chiapas. Yo creo que no son casualidades y Dios estará levantando próximamente a hombres y mujeres que puedan aspirar a estos puestos políticos para poder demostrar la diferencia. Y bien dice la Biblia que cuando gobierna el justo el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el malvado el pueblo sufre. Así es, pastor. Así es que esperamos, con la ayuda de Dios, ver que en el futuro tengamos mujeres y hombres en esos puestos, altos puestos políticos, pues para la gloria de Dios, ¿verdad? Y se va a necesitar mucho la consejería pastoral. Así es, eso tiene que ser así, ¿verdad? Que el temor de Dios reine en ellos. Porque si no, entonces los echamos a la boca del lobo.